No Eso lo se puedo quiere estar hacer iniciar el la grabación. micrófono. ¿Está grabando? Dice rec, al menos, dice rec. Ah, a mí me dice que... Ah, grabando ya. Ok. Ya, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo tecito metodológico, un espacio de conversación con amigos que se dedican o hacen como parte de su ejercicio profesional algo con investigación y nos reunimos en torno a un tecito. Así que esperamos que todos tengan a mano sus tecitos y que puedan estar con esta conversación, ¿ya? La primera patita de la conversación es un espacio de conversación, como que le voy a hacer algunas preguntas a nuestro invitado de hoy. Y luego vamos a pasar al espacio de preguntas en la colita. Los últimos 20 minutos de este espacio los vamos a dejar para preguntas. Generalmente pretendemos terminar como a las 7, pero solemos pasarnos un poquito porque el entusiasmo por las preguntas es mucho. Así que bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a Tecitos Metodológicos, parte 2. Y nos acompaña hoy una persona a la que yo quiero mucho, está en la lista de hombres que amo en el mundo, Nicolás Mar, amigo, colega, psicólogo, que ha hecho un recorrido bien curioso con, en su formación, sobre el No cual me vamos a apago. hablar. Vamos a hablar de eso y nada, pues también que nos cuente un poquito de esto de la psicología política, porque es uno de los poquitos psicólogos políticos que está ahí en la lucha. Además, Nicolás es activista, ha sido y ha participado y colaborado con movimientos de la disidencia sexual, así que tiene un recorrido bien interesante y una mirada que es más interesante aún de la metodología, ¿ya? Así que nada, pues Nico, no sé si puedes presentarte y contarnos con quién eres, qué Ya, habla de ti. bueno, bueno, soy Nicolás Mar, como bien Boris me presentó. Eh, bueno, estudié psicología en algún minuto de mi vida. Bueno, la verdad Cuéntalo que más que todo todo. ingeniería civil, todo ya está bien, Ya. me confieso. Fui ingeniero alguna vez. Confieso que he sido ingeniero. Bueno, no, estudié en ingeniería, partí estudiando ingeniería por 3 años, así que chiquillas no se sientan mal si en algún minuto quieren abandonar. Pasa y está bien, ocurre. Eh, y descubrí, después de 3 años de estudiar ingeniería, que los números eran lo más entretenido que habían, pero no soportaba la ingeniería. Así que me fui a estudiar psicología, donde todo el mundo te dice que los números no importan, excepto los psicólogos y las psicólogas y la psicologué, y ahí te das cuenta que los números importan muchísimo. Así que estudié psicología organizacional por los 6 años que duraba la carrera en esa época. Y saliendo de psicología organizacional y empezando a trabajar en este país como psicólogo organizacional, me di cuenta de que odiaba la psicología organizacional, así como soy una persona que tiene una cosa clara, que hace algo y después lo odia. Así que vamos súper bien con eso. Eh, y le dijeron que iba a ser curioso mi historia académico. Bueno, la cosa es que ya trabajando en temas de psicología y efectivamente ya haciendo activismo, de ideología anarquista, también siempre parto aclarándolo porque no somos seres sin ideas ni ideologías, somos seres compenetrados con ideología, algunas con nombre, otras sin nombre, pero somos seres políticos, seres ideológicos en ese sentido también. Entonces esas búsquedas también me hicieron hacer muchas preguntas, me hicieron participar de esto estudiando en sociología, que sí, también estudié algunos cursos de sociología en alguna oportunidad en la universidad. Eh, y ahí descubrí un mundo nuevo y difícil, que ya no estaba en mi imaginación, de hecho estaba ahí muy presente, y empecé a ver algo más que lo que había simplemente en la psicología. Creo que el mayor descubrimiento con el que tuve en eso fue cómo el objeto de estudio de la psicología se estaba enmarcando en algo realmente demasiado pequeño desde mi experiencia y necesitaba una visión más interdisciplinaria. Así que
Como soy una persona muy curiosa y con muchas búsquedas personales, decidí que era hora de tomar un posgrado. Así que comprenderán, como soy una persona muy curiosa y muy particular, en vez de tomar un posgrado en psicología, decidí tomar un posgrado en ciencia política. ¿Por qué? Porque resulta que me llamó mucho la atención, efectivamente. Calla. Me llamó mucho la atención, de hecho, el tema de la psicología política. Y como en este país no hay ningún posgrado en sí mismo de psicología política, excepto el doctorado de la Universidad Católica, de acá de Santiago, eh, y que no es un posgrado en, sino que tiene una línea de investigación en psicología política, bueno, dije, voy a construir mi destino, así que me puse a estudiar ciencia política. Y descubrí otro mundo igual de difícil, eh, con una visión bien interesante. De hecho, entre mi estudio en sociología, psicología y ciencia política complementé un montón. Así que ahora me cuesta como definir exactamente por dónde va. Hay gente que me dice, bueno, tú como eres cientista político, y hay gente que me dice, bueno, tú como psicólogo, y tú estudias sociología. Entonces, bueno, soy un poco interdisciplinar. Yo creo que hoy día me defino más como un científico social, con unas curiosidades muy fuertes por el comportamiento de las personas en el ámbito de lo político. Y yo creo que ese es el punto clave hoy, para mí, lo político. Y ahí está finalmente mi ser. Creo que con eso los dejé más confundidos y confundidas de lo que estaban, pero eso. Pero vamos por parte, ¿ya? Vamos a ir por parte, tranquilo. Oye, ¿y tu relación con la metodología en todo este camino sinuoso que has recorrido? ¿Ya? Porque Bueno, podrías haber de tomado la hecho, autopista, pero tomaste la cuesta. Entonces también ahí es como interesante poder ver cuál es la relación con la metodología en todo esto. bueno, sí, yo creo que lo más interesante tiene que ver con el objeto. Yo ¿Ya? creo que la parte más compleja tiene que ver con el objeto de estudio en esto, eh, porque las metodologías con las que te topas son muy disímiles. Por ejemplo, la psicología, para realizar el estudio de los fenómenos, ya sea la conducta humana, ya, llamémosle la actitud, llamémosle como le llamemos, utiliza bastante, por ejemplo, una metodología entre, ¿cierto?, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, mixta, dependiendo de, tiene intenciones predictivas, tiene un montón de cosas. Entonces, la sociología, por otro lado, trabaja desde la hermenéutica, en muchos casos. Trabaja desde el análisis institucional, trabaja desde la concepción estructuralista, no sé. Y la ciencia política, depende de qué escuela de la ciencia política de París, están jugando también entre el institucionalismo, la, la, la metodologías quali, los grandes análisis, la política comparada. Entonces eso ha implicado que descubrir que efectivamente la metodología es una pieza fundamental de cada una de estas carreras. Cada una de estas carreras tiene un sello metodológico particular y que ha implicado para mí también un aprender nuevas formas de hacer. Salir de lo obvio, salir de la encuesta, por ponerlo en un ejemplo burdo, salir de la encuesta para descubrir que de alguna manera hay formas de análisis que escapan a la visión puramente psicológica, ¿no? Eh, que implican también un análisis desde mucho más lejos. Eh, y eso yo creo que ha sido como lo más interesante entre lo sinuoso. Eh, la, bueno, eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, sí. De hecho, como que te quería preguntar, fuera de la formación académica, ¿no? Como el pregrado y el magíster, que nos podemos ir metiendo en eso, si nos podéis hablar un poco de tu rol desde el activismo y quizás también cómo estos saberes metodológicos han entrado a jugar ahí, po, si es que han entrado. Sí, el activismo. Mira, yo estuve trabajando directamente en... Yo he estado haciendo varias cosas. Primero, durante alguna época estuve trabajando con el MUMS, ¿ya? Que en años antes se llamaba el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, fue el Movimiento por la Diversidad Sexual, eh, que
la copucha, para que sepan, MUMS y móvil antes eran una sola cosa, y en algún minuto la gente que hoy forma móvil decide salir de MUMS por diferencias internas, y ahí se separa. Ahí me tocó, de hecho, trabajar mucho con temas de diversidad sexual. Ahí yo era parte del equipo de psicología. Ahí hacíamos ciencia política, tanto escribíamos mucho, teníamos ahí ayudantes, perdón, practicantes, teníamos que hacíamos intervenciones para efectivamente personas de la diversidad sexual que requieran apoyo psicológico. Entonces había un poco de todo. Ahí yo creo que en términos generales fue una experiencia mucho más de hands-on, mucha menos académica quizás, a pesar de que a pesar de que MUNS es parte de la Fundación de Estudios de la Diversidad, Estudios de la Sexualidad, perdón. Pero lamentablemente ahí no me tocó. La siguiente pata fue ya participando previo al proceso constituyente de la época de Bachelet, un año antes, con un grupo de amistades que es magíster, de hecho, algunas, decidimos realizar un proceso constituyente paralelo, o más bien inicial. Nos paramos desde la experiencia marroquí, de hecho nos contactamos con la gente de Marruecos, nos contactamos con el GovLab, con gente que estuvo trabajando, de hecho, en temas de crowdsourcing, no, perdón, de crowd law, que son estas leyes que se arman en masa, que no pasan necesariamente por un proceso legislativo tradicional, sino que son hechas a partir de las bases, ¿no? Hay varias metodologías de crowd law. La que utilizamos nosotros fue a través de una plataforma, que es la que se utilizó en Marruecos, y decidimos armar lo que se empezó a llamar a partir de entonces la Constitución de Todos. De todos. Ese fue un proceso bien interesante, y de hecho de ahí el trabajo metodológico tuvo que ser bien fuerte. Principalmente que había que analizar los datos, hacer datos análisis cualitativo, hacer análisis cuantitativo del proceso, quiénes participaban, qué se decía en la plataforma, qué cambios se estaban haciendo en la Constitución que se querían, que se estaba discutiendo. Fue interesante. Yo creo que ahí chistosamente el proceso fue probablemente más potente para otra gente que para lo que nos pasó a nosotros. De hecho, como que tocamos puertas y rápidamente nos abrían pensando, o sea, cuando les decíamos de dónde éramos, lo que habíamos hecho. Hoy día, de hecho, bueno, no hoy día ya se lo abandoné, pero de hecho ahí estuve participando incluso en un proceso con la UNESCO, sí, no, fue con UNESCO, fue con el PNUD. Con el PNUD, justamente por el proceso de generación de un manual de participación ciudadana legislativa para el Congreso Nacional. Y estuvimos ahí con la Constitución de Todos trabajando en eso. Y bueno, participado también dentro del movimiento humanista. Estuve apoyando en su minuto a Tomás Hirsch porque estaban buscando tratar de averiguar en su sector como cuáles eran las necesidades con las cuales nos íbamos a topar, de tal manera de que tuviera una fuente de datos confiable, directa, y que le permitiera también hacer incidencia política, ¿no? Ese fue también un trabajo bien interesante y fue divertido notar cómo, como el trabajo metodológico y los tiempos políticos muchas veces no van muy de la mano. Así que, bueno, fue toda una experiencia, sobre todo porque te topáis con, o hacemos las cosas bien metodológicamente, o las hacemos con una intención y una función política. Y el pololeo entre ambas cosas es lo que trataba de armar el instrumento, que lamentablemente por algunas cosas que pasaron nunca logró aplicarse porque, bueno, política. Creo que eso es como un resumen, más O otras cosas que sea, hice. o sea, la política es como la tóxica de la metodología, decís tú, como que no, eso no va a funcionar. Una cosa por el estilo. Yo diría de que, en términos generales, si alguien espera que la técnica y la política puedan ir de la mano como una pareja hecha en el cielo, yo creo que está viendo demasiadas películas románticas porque no ocurre.
En ese sentido, yo creo que la psicología política, por ejemplo, es un poco más honesta. No me interesa la política, me interesa lo político, y los fenómenos que ocurren ahí con las personas. Entonces, claro, llegar a hacer metodología para el partido, una cosa bien bonita, simpática, chistosa, pero va a ser súper poca metodología. Ya, es como la relación igual es como desde el sesgo de confirmación, como que necesitáis encontrar aquello que respalde lo que el partido necesita. Mira, partimos así, esta fue más o menos la conversación en un principio. Bueno, Estamos entonces desclasificando, cabrón, ya vamos. queremos, queremos realizar un estudio de necesidades de la población en el territorio que corresponde a la circunscripción que le corresponde al tomado. Entonces, necesitamos levantar datos y queremos pedirte ayuda con respecto a eso, bla, 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 bla. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, bueno, empezamos a conversar de cómo lo íbamos a hacer y en algún momento la conversación fue, ¿saben qué? Yo les dije, ¿saben? Siendo súper, 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 súper honesto, vamos a encontrar lo mismo que se encuentra todas las veces, que la gente quiere más seguridad, mejor salud y quiere mejor acceso a educación. Con eso no vamos a encontrar. Y de ahí para abajo van un chanchullo de cosas. Y ellos lo sabían, ellas lo sabían, el grupo lo sabía perfectamente con lo que se iba a topar. A lo mejor el ordenamiento iba a ser un poco distinto, pero no iba a ser nada demasiado diferente. Eh, entonces, en ese sentido, la intencionalidad del trabajo tenía más que ver con efectivamente hacer presencia y hacer un levantado de las voces para hacer partícipe a la población, no porque realmente quisiésemos averiguar cosas que ya sabíamos a priori. Eh, porque esa información se repite igual en todas partes. Seguridad, salud, educación. Eh, entonces era un trabajo investigativo, iba a ser pobre, pero en términos políticos iba a ser importante. Así sí me explico. Porque en el fondo permite como generar participación en el sentido del tomar parte. No es solo como el rol de lo consultivo, sino que es un rol como de dar voz, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que termina ocurriendo en esto es que la participación desde los partidos hacia la población es acotada. O participas o en las instancias que están institucionalizadas para ello, ¿no? La consulta indígena, por poner un ejemplo cualquiera. Que vamos a hablar de la consulta indígena y lo complicada que es y muchas veces eh, poco real que realmente ocurre, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, claro, la intencionalidad de esta finalmente era una búsqueda, como tú bien decís, de hacer partícipe a las personas y también un entrenamiento de participación. Chile no se caracteriza por tener grandes niveles de participación desde esa perspectiva. Oye, y ya, tenemos como tu rol en la militancia, ¿no? Pero luego viene tu tesis de magíster. ¿Ah? Uh -huh. ¿Ah? ¿Qué hiciste ahí? ¿En qué consistía? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Y cómo nace esa pregunta? Ya, yo me estaba preguntando lo siguiente. Resulta de que mi objeto de estudio ahí era la participación política. Me verán ahí un pequeño hilo que mi vida en torno al tema. Era la participación política. Mi primera pregunta antes de la tesis, antes de la pregunta como tal, era, bueno, ¿qué te hace participar, no? ¿Por qué la gente participa? ¿Por qué hay gente que va, hay gente que no va? ¿Por qué hay gente que se queda en la casa? ¿Por qué hay gente que está dispuesta a dejar de hacer porque cualquier otra cosa? Eso implicó un primer barrido, ¿no? Y ahí descubrí que esa era una pregunta que ya estaba más que respondida, obviamente. Eso hay ríos de tinta, pero las respuestas que encontré eran bastante estructuralistas, si se quiere. Estaban con... Nota, voy a hacer una diferencia importante aquí para quienes me están escuchando. Hay una diferencia fundamental entre participación política y movimientos sociales. Cuando hablamos de participación política, estamos hablando de por qué los sujetos particulares participan. Cuando hablamos de movimientos sociales, estamos hablando de qué manera se gestionan grandes grupos de personas y son capaces de lograr transformaciones. ¿Ya? Yo me estaba preguntando por el primer caso, la participación. Y las respuestas son bastante estructuralistas. El modelo de recursos, por ejemplo, es el más común, como el más conocido.
La gente participa porque le preguntan, porque tiene las lucas, porque tiene la educación, porque tiene acceso a la red de participación, etc. Yo decía, ya, ok, pero dale, buena onda, pero ¿por qué no están, por ejemplo, todas las personas con acceso a, con acceso a recursos Sí, pues. participando? Eh, ¿Por qué no están La clase participando? acomodada y La casa como ya. a este país, ¿por qué no está volcada en las calles? ¿No? De hecho, uno podría esperar eso, de que de alguna manera ocurriera. Eh, entonces de ahí me dije, bueno, veamos, empecé a cachar y la respuesta, la primera como hipótesis que vino a esto era, bueno, probablemente hay algunas diferencias valóricas, ¿no? Porque si bien en términos generales hay algunas relaciones entre estas condiciones estructurales y la participación, como que faltaba algo. Eh, faltaba el empuje, el motivante, hay algo. Y ahí los valores sonaban bien, sonaban súper bien porque efectivamente quiere poner en juego esos valores. Eh, Pero. No, ok, todavía no. no. Uno quiere poner en juego esos valores. Y como los quiere poner en juego, entonces te ves empujado. Pero ya, ok. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que la gente tenga cierto tipo de valores? Y ahí me empecé a hacer una serie de cuestionamientos cruzados que terminaban en un modelo de mediación. Eh, Ya, ah, espérate. Tranquilo, tranquilo, Perdón, tranquilo. perdón, perdón, perdón. Porque te estáis yendo al análisis. Ya, perdón, sorry, lo siento, no puedo evitarlo, Ya, es mi tesis. ya. Pero entre medio, entre que tú decís, ya, voy a mirar esto de Ya, esta manera, y la pregunta que tenía, así como, ¿por qué la gente participa? Y si el modelo de recursos lo explica todo, ¿por qué si el modelo de recursos lo explica todo, no hay ríos de cuicos marchando por la calle? claro. O sea, claro, Bueno, ya. Entonces, entonces, parece que bueno, los valores, ya. ¿Y cómo entonces me encuentro resolví con los eso, valores. po? Ya, entonces me encuentro con los valores y digo, bueno, ok. Ya, tengo hay dos grandes teorías de valores. Y ambas tienen capacidad explicativa de la participación política. De hecho, el de Schwartz y el de Belsen, y el de Belsen. Así, sí, el de Belsen. El de Schwartz y el de Belsen. Son dos distintos, tienen miradas súper distintas, y dije, bueno, chiquillo, ¿qué le hacemos? Tenemos aquí estos llamados valores emancipatorios, que son de donde me agarro, que me dicen que la gente que tiene valores emancipatorios más altos suele participar más. ¿En qué sentido participa más? Bueno, en términos generales, participación eh, no convencional, que ese era el concepto que usaba, ¿no? Participación no convencional, pero en el ámbito pacífico, ¿ya? Es decir, van a las marchas, firman peticiones, donan plata, etc. Y como yo soy un poco, dado mis cuestiones, dije, ya, no, esta cuestión, no me compro que solo hagamos el análisis el análisis acotado de firmar peticiones en un mundo como en el que estamos hoy día. Y vamos, firmar en change.org es la frontera más fácil del mundo. Así que dije, bueno, tiene que ser un poco más complejo. Así que ya tenía pensado cómo lo iba a medir y por qué. Entonces dije, bueno, ok, pero ¿por qué la gente tiene estos valores? ¿Ya? ¿Por qué hay gente que tiene valores emancipatorios y gente que no tiene valores emancipatorios? ¿Y de qué manera entonces estos recursos que ya conozco, más estos valores emancipatorios, me terminan llevando entonces a la participación política? Tengo dos modelos distintos que parece que no hablaran entre sí y que me llevan a esto. Y de repente me Ya. topo con otra cosa que no mezclé, no lo metí aquí, no lo metí aquí, pero metí una luz. Y que tiene que ver con la teoría de la dominancia social. Y ahí dije, lo encontré todo. La teoría de la dominancia social básicamente es una teoría que trata de dar explicación de por qué los grupos dominantes y los grupos subordinados interactúan como interactúan. ¿Ya? Entonces explican de alguna manera cómo, por ejemplo, los grupos subordinados tienden efectivamente a preferir, en términos generales, eh, mayores niveles de libertad, a buscar mayores niveles como menores niveles de jerarquía, mientras que los grupos dominantes van como para todo lo contrario. O sea, igual tuviste que leer harto para Raro. armar esta cuestión, po. Igual leíste harto para armar esto. No fue que metiste así como en el Google Scholar un par de frases y te salió, po. No, no, tuve que leer más que, van a perder el francés, pero más que la concha de su madre. Mm, Tuve hay que que, leer harto.
Mm, Tuve que, no, muchísimo, muchísimo, no, no, muchísimo, muchísimo. No, no ya, me hagan hablar, solo en la pura definición de participación política tuve que leer hasta que se me cayeron los ojos. Solo para ya, eso, pero no, ya, pero no, no no, para no, asustar a no nadie. asusté a la gente, no asusté a la gente. Ya, entonces, teníamos el modelo de Schwartz, el modelo de Bertrand, ¿verdad? De Belson. Ya. Lo que pasa es que el de Y Belson es tenemos la como teoría de la dominancia social. sí. Entonces la teoría Ya, de dominancia social no la metí en mi modelo, pero me dio algunas luces. Dijime, ok. parece que hay una interacción entre, una interacción, es un palo para mí. Hay una interacción entre estas condiciones estructurales, los valores y la participación política. ¿Pero qué tipo de interacción? Ya, Motherfucker, ya, aquí nos topamos con el primer problema. ¿Cuál interacción? De aquí tuve que jugármela. Podía decir de que los valores de alguna manera hacían que la gente participara más, participara menos, que de alguna manera moderaran, por tanto, el nivel de participación, o más bien dicho, moderaran el impacto que tenían estas condiciones estructurales por encima de los niveles de participación política, o de que estas condiciones estructurales eran fundamentales para la conformación de estos valores y que estos valores en parte explicaban la participación política. Y o sea, dije, espérate, los pero segundos ya. no son mejor. Dale, Sí, dale, sí, sí. dale. Continúa. Entonces dije, parece que lo segundo me suena mejor como modelo. Y me suena mejor porque, bueno, tenemos los procesos de socialización, ¿no? La gente es socializada de cierta manera dependiendo de dónde naces, es socializada de cierta manera dependiendo de dónde estudias, eres socializado de cierta manera dependiendo del género en el cual te adscribas, etc. Entonces dije, esto suena como mucho más razonable entonces. Así que armé mi modelo. Mi bello y odiable modelo. Ya, pero calmado. Me cago. ¿Qué hiciste? ¿Te pusiste a hacer entrevistas? ¿Qué? De dónde insumáis esa pregunta? Porque igual no es una pregunta sencilla. Bueno, dígame, una vez que también les tengo que confesar algo. Era mi segunda tesis. Ah, Una pequeña confesión. Nunca sale bien a la primera. ¿Ya? A veces que las segundas partes son mejores que la primera y que hay que tener una relación mala para empezar una nueva, todo ese tipo de cosas. Terminator Eh, 2. sí, Terminator 2, sí, definitivamente. O El Padrino 2. Padrino 2. Bueno, sí, yo originalmente estaba haciendo una tesis en participación política en jóvenes universitarios, donde me fui a hacer entrevistas, o sea, cuestionarios y todo el mambo, pero se me ocurre hacerlo en 2011, en medio de la explosión social, con los cabros que se tomaban las universidades como cada 3 días, y por tanto se volvió imposible no solo por ir a tomar la muestra, sino porque no podía ir a tomar la muestra en un momento que se tomara la cuestión, entonces te quedan las cosas porque ya estaban participando los que no estaban participando y después no te servía la medicina anterior, entonces, caos. Así que deseché eso. Y esta otra cuestión, dijime, bueno, bases de datos secundarias, o sea, las bases de datos de alguien más. Y descubrí, ahora sí que descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión, porque en efecto hay mucha gente que ya ha juntado, ya ha estudiado, tiene los recursos, ha sabido hacerlo, y ha armado muchas bases de datos muy interesantes con información súper relevante. Así que me tomé de la encuesta mundial de valores. La encuesta mundial de valores era perfecta. Me permitía tener acceso a todo lo que me pide la teoría de los recursos, más el sexo de las personas, más el nivel educativo de las personas. Preguntaba y acerca la de la hizo alguien participación más. política y le di Fabián Maya, no tuve ni una hueá que hacer. Así que me ahorré como 2 años de estudios doctorales de toma de muestra. Ya, ya, pero en el fondo en el fondo el análisis secundario de bases de datos es una técnica súper interesante porque en el fondo y son bases de datos públicas, entonces permiten que efectivamente la ciencia se mueva a partir de datos recogidos en un ámbito en particular. Exacto. Es que además que pasa una cosa muy, muy importante con eso, porque yo creo que eso es una cosa que marca la ciencia de una manera fundamental y que tiene que ver con la apertura de los datos. O sea, si nosotros no generamos apertura a los datos, la posibilidad no solo de replicar los estudios de otras personas, sino de poder hacer estudios propios a partir de la información levantada por otra gente, que muchas veces la levantan con una pregunta en la cabeza, pero las bases de datos traen más información que las preguntas que uno se pone en la cabeza. Por tanto, puedes sacar más información. Como dicen, como dice alguien por ahí, tú puedes torturar una base de datos hasta que te diga casi de todo si es que la información está ahí.
Qué feo, qué feo. Ya, Pero pero es que vamos a de dejarlo verdad, pasar. de verdad suena parecido a eso. Pero es cierto, tú No, podías hacer joder una base de datos hasta que la base de datos te entregue mucha información. Eh, claro, yo hice eso. Eh, ¿y y la cómo te base de fue? datos, de hecho, bien duro fue, pero bien. Tuve que hacer hartas cosas, llorar un montón. De hecho, creo que lloré por varios, pero salió todo bien. Hay que decirlo, salió todo bien. Encontré, de hecho, varias interacciones bien interesantes. Eh, Algunas de las cuales no puedo hablar porque no tenía suficiente gente. Bueno, la base de datos era de como 1000 personas, 1000 casos. Si hubiera querido, hubiera podido hacer análisis comparado entre países y un montón de cosas bien chorras. Pero eso ya escapaba completamente a lo que podía hacer. Eh, y nada, pues, nada, resulta de que finalmente, efectivamente, había una interacción entre mucho de lo que se modelaba, donde pasaba que, por ejemplo, la gente con más recursos tenía generaba menos niveles de participación política cuando moderábamos, utilizamos, perdón, como mediadora los valores. Tenían menores niveles de valor emancipatorio y eso implicaba que su participación política no se relacionaba con ello. Pero, sin embargo, de manera directa también tenían algunas relaciones como tal. Ahora, lo que me pareció más entretenido de todo esto es que en la literatura, por ejemplo, es muy fuerte la idea de que los hombres participan más que las mujeres. ¿Ya? Ya. Eh, pero yo encontré algo bien interesante. Encontré de que si bien eso es así en términos gruesos, cuando se toman en cuenta los valores emancipatorios, las mujeres tienen mayores niveles de participación que los hombres. Es decir, en el fondo, si nosotros logramos encontrar algo que activara esos valores, iba a quedar la escoba. Esto fue antes de la explosión social del Calla. 8 de marzo, hay que decirlo. Así que si hubiera hecho algo por eso, hubiera vuelto, me hubiera ganado un Nobel, pero no lo hice. Sería como la Yolanda Sultana de la psicología política. ¿Tú sí lo viste venir? Sí, ¿Tú pues sí yo lo sí lo viste vi. venir, Nico? Sí, Calla. pues yo sí lo vi venir, pero no lo publiqué. Tonteras que sobran. Y claro, sí, sí, lo mismo con los cabros más jóvenes, con la gente más joven, también es lo mismo. Eh, los valores emancipatorios tienen un factor mediador importante y muy interesante. Tienen un efecto indirecto bien choro. O sea, espérate, pero tu aproximación entonces en tu tesis es cuantitativa purita, ¿no? Pura, dura, de la más fuerte, pastera, sí, Pero puro. además es, no sé si me acuerdo, estuve calculando cosas contigo. Pero lo interesante de lo interesante es un cuestionamiento que se le hace mucho a lo cuantitativo y es como que lo cuantitativo estuviera al servicio del status quo. Pero en el Ah, fondo no, tú estás haciendo una apuesta transformacional. no. Yo aquí voy a ser voy a ser duro como la tesis. Eh, la herramienta está en función de lo que tú quieras investigar. La metodología está absolutamente en función de lo que tú quieras investigar. O sea, tratar de representar lo cuanti o lo cual a priori como algo bueno, malo, necesario, deseable o lo que sea, me parece que es un error brutal. De hecho, se pueden hacer análisis cuantitativos maravillosos para dar cuenta de por qué tenemos que agarrar a patada el status quo. Eh, y se hace, ¿ya? Lo mismo con lo cual, ambas cosas son herramientas fundamentales para cualquier cosa que queramos investigar. Si lo importante es la pregunta, si la metodología está al servicio de la pregunta y está al servicio finalmente de qué es lo que quería hacer. Eh, Todo el resto, una discusión es tuya y absoluta, y te voy a decirlo así, es absolutamente ideológica, basada en una forma de presentación en torno a las cosas y por tratar de colocar, no sé, a la escuela de Frankfurt como superior a, no sé, El por círculo de Viena. inventar cualquier círculo, Ya, qué sé, por inventar ya. cualquier cosa, ¿cachai? Por inventar cualquier cosa. Eh, entonces, eso yo creo que es algo que también, sobre lo cual también tenemos que ser súper críticas y críticos. Cualquiera que diga que a priori una forma de analizar la realidad es mejor que otra solamente porque tiene una forma X, yo creo que hay que mirarlo con sospecha.
hay que mirarlo por lo bajo con sospecha, y probablemente nos estamos perdiendo al 80% de la realidad solamente por eso, la realidad, pero solamente por eso. Me pregunto quién habrá dicho eso en sus clases de metodología de la investigación. No sé. Que se lo están diciendo a alguien que es de la ultra. Oye, espérate. Ya, no, después, que fluya, que fluya. No. ¿Te parece que abramos las preguntas del público? Porque debe haber ánimo de preguntar. Disparan. Yo Ya. responderé lo que pueda responder y diré no tengo idea para aquellas cosas que... Me parece bacán. Pueden pedir la palabra por el chat y se las doy. Traten de preguntar por el micrófono para que quede grabado en el video. Si no, yo leo la pregunta en el chat. ¿Ya? Así que quien quiera hacer una pregunta, desde ahora, ¡ya! Parece que fuiste demasiado claro. Sí. O quedó gente en shock o me odian. Son tres alternativas posibles. Ok, no se preocupen, me muerdo mucho. Ahí está procesando, es que la Cami está procesando tanta información. Pero ya, voy a hacer otra pregunta por mientras, que es como Ya, bajando un poquito. Ya. Espérate. Ya, aquí Claudia Carrasco pregunta. Voy a leer la pregunta, Claudia. ¿Cuáles han sido tus principales tensiones en la práctica misma de la investigación, Nico? Tratar de no meter mi propia idea de mundo en lo que estoy mirando. ¿Cómo Yo así? creo la honestidad ideológica. Es súper fácil colocar el prisma de lo que uno cree sobre la información levantada. Entonces, de pronto te empezáis a topar efectivamente con información que es absolutamente contraria a lo que tú pensáis. Te aterra, te duele la guata a veces, pero tenés que tener la honestidad ideológica de decir, chuta, ese es lo que pienso yo, no es lo que está ocurriendo acá adelante. Y es complejo. Yo creo que eso es lo más complejo de hacer al final del día. Sobre todo porque da la sensación de que en esto de la ciencia somos cerebros en un palo, que tenemos la capacidad de mirar el mundo de manera súper objetiva, y si miramos los datos nos hablan por sí mismos, como si no tuviera interpretación, y que como si solo la teoría que leímos en el último año van a influenciar de alguna manera el análisis que queremos hacer. ¿No? Tenemos vivencias, tenemos ideologías, tenemos expectativas, tenemos un montón de cosas. Ya, pero aquí, creo que ya. Claudia continúa, arremete de nuevo con su pregunta. Entonces, dice como que esto de la... Sí, habla, pues, mija. Ya, habla, Claudia, dale. Le vamos a dar el micrófono a Claudia Carrasco Aguilar. Ya, gracias. Que no sabía si se podía hablar, era solo por el chat. Sí, o si se ¿Sabes puede. qué me pasa a mí? ¿Qué te Que pasa? te pregunto, ¿cachai? Como cuál es la estrategia que usáis, porque lo que yo he visto es que todos los investigadores usamos estrategias diferentes para esa vigilancia epistemológica, pues no para que la ciencia sea ciencia y no sea ideología, ¿cachai? Que para mí Sí, personalmente es como mi principal bandera de lucha, ¿eh? Como que una cosa son las creencias, una cosa es la ideología y está bien, yo no la cuestiono, si yo también la tengo, todos la tenemos, y otra cosa es la ciencia, ¿cachai? La ciencia son evidencia, la ciencia es conocimiento, etcétera. Pero es imposible, porque me encantó tu concepto de torturar una base de datos. Con Bori hemos torturado bases de datos para encontrar lo que quería encontrar. Si igual, o sea, siempre vaya a poder encontrar lo que quería encontrar. Yo creo que en los estudios cualitativos, el estudio de las escuelas efectivas en sectores de pobreza es el mejor de los ejemplos, ¿cachai? O sea, cuando uno va a los datos brutos, efectivamente no tiene nada que ver con las conclusiones a las que llegaron las investigadoras, ¿cachai? Y así... hemos establecido correlaciones de cuestiones que en realidad te tuviste que dar como una vuelta olímpica para que efectivamente esa correlación existiera, ¿cachai? Cruzando variables que en tu vida hubieras cruzado nomás porque algo tenés que rendirle al fondo, o qué sé yo, ¿cachai? Entonces, sí. No sé, porque lo que yo hago es estar constantemente en auditoría, pues, ¿cachai? Por eso te preguntaba como cuál es tu estrategia, porque la mía es la auditoría permanente, entonces esto de abrir la investigación y abrir los datos a un equipo amplio de investigadores que puedan efectivamente opinar mucho
sobre mis resultados de investigación, sobre mis artículos, ¿cachai? Entonces lo pongo y pego autorreferente, porque los discuto en clases con mis estudiantes, los discuto, estoy todo el día hablando de esto, ¿cachai? Como que una es científica todo el tiempo, no te vistas de ciencia, y hasta para arreglar la luz del auto hice todo a Boris le una semana con un cuaderno de campo que estáis tomando anotaciones y encontré el problema que tenía el auto, ¿cachai? Entonces es un modelo de vida, pues más que el trabajo, o yo soy muñoña, que también puede ser. Por eso te pregunto, como, ¿cuál es el tuyo? ¿Cachai? Ya que investigas una paradoja, porque investigas desde un planteamiento muy político. Absolutamente. Y lo cual es que a mí me pasa algo muy similar. De hecho, por ejemplo, claro, mi tesis de magíster la hice solo. Solo porque para efectos de la universidad estaba yo solo, ¿no? Pero tenemos aquí, este es mi asesor metodológico en las sombras, por ejemplo, al otro lado. Le pelaba el cable igual que tú, a todo el mundo todo el día, hablaba de esto todo el día. Yo creo que nunca había estado tan chato en mi grupo de amistades con esto que así. Entonces también es lo mismo. Ahora, por ejemplo, también estamos haciendo con un par de personas más una investigación justamente respecto a la reacción de los hombres frente al movimiento feminista. Jamás se me hubiera podido ocurrir hacer eso en soledad, porque resulta que necesitáis más pares de ojo. Esa vigilancia epistemológica me parece que es mucho más sana cuando se hace en persona. Y estoy de acuerdo contigo, no es muy distinta, la verdad. Nunca me imaginé la ciencia en soledad, de hecho, por algo hablamos de la comunidad científica, ¿no? Entonces, sí, yo no resuelvo las cosas de manera demasiado distinta, y no sé si algún científico lo resuelve de manera demasiado distinta, en verdad, al final del día, si es que queremos mantener cierto grado de objetividad en el dato. No sé, por ahí, sí, ¿qué? Es que me acordé del Twitter de Mariana Elwin hoy, el desafortunado Twitter de Mariana Elwin hoy, porque la comunidad científica escribió una carta para cuestionar el apoyo del ministro de Ciencia a las prácticas, a las gestiones, a las ideas de mala leche, pues de Mañalich, ¿cachai? Entonces Mariana Elwin, en apoyo al ministro de Ciencia, se tira un Twitter y dice: ¿y estos científicos no saben hacer otra cosa que cuestionarlo todo? Mariana, eso hace la ciencia, lo cuestiona todo. Claro, básicamente esa es la idea, ¿no? Han invertido miles de millones de pesos en tener una masa crítica de ciencia en Chile y te cuestionáis que lo cuestionemos todo. Mariana. Ya, eso quería rematar con eso. Valentina pidió si puedes escribir en el chat los nombres de los modelos, porque está interesada. El modelo de los valores, hay dos modelos de los valores, dos modelos importantes de los valores marcados. El modelo de valores, tenemos el modelo de Schwartz, ya varía el número, pero eran como los 8 valores básicos. Tengo un modelo de valores de Schwartz y el modelo de valores de Inglehart y Belsen. Pero en particular, fíjense, voy a poner entre paréntesis a Belsen porque ese es el que me parece más relevante. Como para explicarlo un poco más, lo que pasa es que Inglehart arma un sistema modelo y trata de dar una nueva explicación de la modernidad, ¿verdad? Como se las dio de Marx, se las dio de... y saca una idea que hoy día las tensiones están ocurriendo por unas necesidades hoy día ando con el cerebro medio cocido, pero básicamente el lunes. Básicamente ya no nos importa tanto comer, porque ya en general hay comida en el mundo occidental. Entonces hoy día nos preocupamos de valores de nivel más alto, como por ejemplo derechos humanos, educación, cosas como más en esa línea. Entonces, Gringo privilegiado. Gringo privilegiado. Pero, ya. Pero Belsen, que es el otro loco con el que trabaja, hace un análisis valórico de algunas cosas y encuentra esta idea de los valores emancipatorios.
Oye, tenemos un comentario me escucho con eco. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ahí dejé de escucharme con eco. Gracias. Stephanie Carrasco nos dice, mira, yo recuerdo una vez el profesor Lupicinio dijo que era el profesional quien sabía para quién investigaba o para qué sería utilizado, que era lo importante de las ciencias sociales. Si uno igual tiene agenda cuando investiga. Lo que pasa es que no podéis dejarte llevar por tu agenda. Tú podías investigar con fines emancipatorios y podías hacerlo desde lo cuántico y de lo cual, y de ahí una frase muy bonita que tiene Claudia Carrasco, que es la fábrica de balas para disidentes. Eso debería ser la academia. Y Luis Mayorga, Luis, no sé si quieres que lea yo la pregunta o la haces tú. Tengo el mic malo, ya yo lo leo. No sé si tiene nada que ver con la pregunta, pero primero se establece un marco epistemológico que derivará en un tipo de metodología investigativa, o se establece un marco epistemológico en base a la metodología de la investigación. ¿En la honesta? En la honesta. En la honesta, no sé. Yo creo que primero decir la pregunta, te planteas unos objetivos, decís, y luego te decís, ¿y cómo chucha hago esta wea? No sabría decirte quién va primero. No sabría decirte. Yo, honestamente, cuando lo hice, creo que fue una mezcla que ocurrían cosas al mismo tiempo. Entonces, no sabría darte una respuesta tan clara. Para contribuir un poco a la respuesta, investigar es un proceso iterativo. Iterativo significa que uno va y vuelve sobre lo mismo muchas veces. Entonces, efectivamente, tú te haces las preguntas, pero lo que no podéis hacer es poner la metodología antes de la pregunta. Sí. Y el tema es que los marcos, y los marcos epistemológicos tienen que ir creciendo en la medida en que te vayas haciendo preguntas. Entonces, un poco lo que hace Nico en la tesis de magíster es pedir materiales prestados de un modelo u otro, pedir de una disciplina a otra, y en el fondo igual quedan, o sea, si uno lo piensa, ahí es como ya reflexiones mías, el tecito solo tenía té, no se preocupen, no me eché nada más, pero si uno lo piensa, como que al mismo tiempo que quedan muchas preguntas por responder, van quedando cada vez menos. Entonces, menos como en lo disciplinar, ¿no? Quizás la psicología llegue a un punto en que no sea capaz de hacerse más preguntas, o quizás llegue el punto en que empecemos a tener preguntas que se metan en otras áreas, que nos empecemos a meter en sociología, en ciencia política. Entonces, un poco lo que hace Nico con su camino sinuoso, ¿no? Entonces hay que siempre estar abierto a la posibilidad, y esto también es bonito de la ciencia, de que estáis equivocados, po, de que estáis metiendo los dedos al enchufe y que necesitáis rectificar el camino. Y que puedo estar en desacuerdo. Ya, Carrasco está en desacuerdo. A ver, desacuerda. Que estoy metida, como si no tuviera nada que hacer, además súper aguja. ¿Ya? ¿Qué he aprendido yo en el tiempo? Porque aquí uno pone su experiencia nomás, po. Yo he aprendido en el tiempo que yo estoy 100% de acuerdo con ustedes, o sea, uno se arma la pregunta, el objetivo, y va viendo cuál es la metodología que responde a tu pregunta, po. No puede ir con la metodología por delante, pues es una falta de respeto para la producción de conocimiento científico. Pero fíjate que yo, ponte tú a esta altura, no puedo evitar hacerme preguntas cualitativas, ¿cachai? O sea, llevo 20 años investigando, no, nunca tanto, 15 años investigando cualitativamente. No he investigado solo cualitativamente, porque no es verdad. Aquí con Borito tenemos artículos juntos que son... No me digáis, Borito. Perdón, con el profesor Villalobos tenemos artículos juntos que son cuanti, ¿cachai? Y cosas mixtas y todo, si llevamos harto rato trabajando juntos además con el Bori. Pero, ¿qué voy a hacer, po? ¿Cachai? Si es como que yo miro la realidad desde el enfoque cualitativo, es como que va más allá de mí, ¿cachai? Como que es mi posición social, y entonces termina siendo que mis preguntas sean de esa manera. Hay un capítulo del libro de López Aranguren, en un libro que edita Jesús Ibáñez y otro, donde presenta el análisis de contenido.
y presento una de las discusiones que más me gusta, es antiguo, es del 2003 por ahí, pero presento una de las discusiones que más me gusta respecto de las categorías si son emergentes o a priori. A propósito del comentario que estaba ahí haciendo recién Boris, ¿cachai? Y en ese capítulo, cuando López Aranguren discute de si las categorías cualitativas deben ser a priori o deben ser categorías como nuevas, ahí dice que el conocimiento no se acaba nunca. Otra cosa es que uno crea que anda inventando la rueda cada rato, porque de eso hay pseudo académicos y pseudo investigadores que están todo el rato pensando que se hicieron la pregunta de sus vidas, ¿cachai? Cuando no se dan cuenta que hay 20.000 personas que hicieron la misma pregunta en 20.000 lugares distintos. Pero el conocimiento social no se puede acabar. Y eso es lo maravilloso de investigar en ciencias sociales, po. No se puede acabar, y no olvidemos que las distinciones disciplinarias son una mentira nomás, una división geopolítica del conocimiento Sí. que lo inventamos para decir finalmente este pedacito de conocimiento es mío y este es tuyo, y al final se topa nomás, ¿cachai? Pero el conocimiento no se acaba porque somos seres humanos, ¿cachai? Y lo rico de trabajar con personas es que evolucionamos, cambian, la historia nos cambia, los contextos nos cambian, entonces como que no paráis nunca, pues siempre hay una pregunta. Sí, ahí la Lilian Vergara, también profe del departamento, conductora estrella de Libertad de Cátedra, este viernes a las 4 de la tarde, no lo olviden, programa amigo de la programación en paro online, nos dice, bueno, pero es que igual hay gente que se autodenomina metodólogo, pero solo investigan un tipo de estrategia metodológica. Ahí esa gente lo que habría que hacer es tomar una barrita de Japón Popeye y hacerles así, porque... ese es como uno de los aprendizajes importantes de los tecitos y de como este espacio. Yo creo que ya tenemos que dejar de hacernos zancadillas con poner la metodología delante de la pregunta. ¿Y quién es metodólogo? Son más chamullentos. Si uno sabe de lo que ha hecho nomás, ¿quién ha hecho tantas cosas? Es verdad. Pero sí es verdad, ¿quién ha hecho de todo para decir que le puede resolver problemas metodológicos a todo el mundo? Nadie, pues nadie, son puras grandilocuencias nomás, eso es chamuyo, eso es mentira, no hay metodólogo, hay gente que ha investigado. Y tú sabes de lo que hay hecho nomás, pues. Sí, voy en este ámbito. Mete la cuchara, mujer, la cuchara del tecito, ya. Ya, así le vamos a decir a esta parte, la cuchara del tecito, ya, cuando lleguen las preguntas. Ya, me gusta. Espérenme, que estoy en el celu, entonces como que no sé usar esto muy bien. Ya. Estáis hablando. Y quería comentar que una vez en un congreso X, fui testigo de cómo un metodólogo destruía el trabajo de una colega que estaba presentando, en malos términos igual, diciendo muchas veces como es que yo soy metodólogo, entonces yo sé de lo que te digo, ¿por qué no hiciste? Era un trabajo cuanti, entonces le cuestionaba por qué no había hecho análisis factorial, o por qué no había hecho tal otra cosa, porque él era metodólogo, y como que fue insistentemente ese el argumento para hacer notar que la compañera lo estaba haciendo mal en su trabajo. Y después de eso, yo cuando fui a ese congreso, era mi primer congreso, después de eso empecé como a poner ojo a estas situaciones. Y no fue la única vez que vi algo así. Entonces, como que, si bien entiendo como la postura crítica, a mí me preocupa, porque tengo la sensación, y pensando igual como en mi formación universitaria, en mi universidad igual se promovía eso, pues, como en algunos profes, como de ser metodólogo, o como de, no sé, como y yo era bien crítica cuando era estudiante de eso, como, sí, pues como argumento de autoridad, como dice ahí el Seba. Como que qué relevancia tiene lo que estáis investigando, pues. Si lo relevante que es demostrar que eres capaz de hacer análisis factoriales que son súper difíciles. Como eso es realmente lo importante. No, o son estáis súper investigando, difíciles. no sé, o estáis investigando porque tu apuesta tiene un valor como social, ético, político, que resuelve algo o que contribuye al conocimiento de una manera como sustantiva, pues no solo a tu ego, ya lo dije, eso. Bye. Nico, dispara tú, después vengo yo. Es que sabes qué me pasa con eso, y antes encuentro toda la razón. Ocurre mucho, y sobre todo en el ámbito de cómo está la ciencia hoy día ordenada desde este modelo neoliberal, donde nos encontramos en una situación de competencia por los pocos cargos que hay. Entonces, no voy a decir todo el mundo, pero hay demasiados incentivos al
lo que pasa es que yo soy más bacana que tú o más bacán que tú y te voy a decir cómo hacer las cosas porque así las haría yo. El famoso, mira, tengo una pregunta que es más como un comentario, ese que es casi que termina siendo finalmente un ataque personal, finalmente no es más que una instancia donde mucha gente utiliza para brillar cuando no le corresponde. O sea, mi perspectiva es que si tú estás haciendo ciencia, tenés que ser súper respetuoso del trabajo ajeno y no estar diciendo cómo tú lo harías mucho más bacán y no sé qué, sino, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales tu contraparte se hizo las preguntas que se las hizo y decidió resolver cómo resolver las cosas y buena onda? Pero a mí me parece que haya que sea un análisis crítico el destruir a la otra persona. Eso no es un análisis crítico. Eso es una intencionalidad perversa que lo único que busca es tratar de colocar un brillo donde no lo hay. Bueno, si robarse la iluminación. probarse la luz nomás. Si tenéis algo que discutir, bueno, saca tus análisis, saca tu paper y pongámoslos a discutir en el mundo científico, ¿no? En el espacio común. Y ahí iremos y conversaremos. Pero me parece a mí que esas no son las instancias reales para ese tipo de discusión y sobre todo con esa postura como la que tú decís, como destruyó a la compañera. No sé, eso me suena más un acto machista patriarcal que ninguna otra cosa diciéndote bien. No hay más que eso. Sí, que un poco lo que dice, le preguntaban ahí como si era muy difícil ser investigador. Yo no sé si he hablado de esto, pero como cuando uno investiga a propósito de esas conductas perversas que pueden tener algunos colegas o algunas personas dedicadas a la academia, hay un síndrome del impostor súper importante, pues, ¿cachai? Hay como esta idea de que en cualquier momento, en cualquier lugar, se te va a parar alguien del público y te va a decir, oye, pero eso no es así. Y como que se te cae la máscara, ¿cachai? Quedáis revelado como un impostor. ¿Y sabéis qué he aprendido yo de hacer metodología? Que puede que haya como pocas formas de hacer ciencia, pero de las pocas que hay tenéis muchas opciones. Entonces, lo importante siempre es la pregunta y siempre son las condiciones, porque la investigación no es algo que tú podáis hacer como decir, ya, voy a investigar eso y lo voy a hacer de esta manera y va a pasar, ¿cachai? Entre medio, entre tú y tu objetivo, está la realidad y tenéis que cruzar un camino que te obliga a tomar decisiones. Ningún camino en la investigación es una línea recta. Y si tomaste una línea recta, estáis haciendo algo mal. Eso como que es súper importante. Como que si tomaste una línea recta, no te estáis cuestionando nada. Y creo que es súper importante como destacar eso, ¿no? Como que nos falta, sí, pues Lucas, pocas formas, muchas opciones. En el fondo nosotros tenemos una delimitación clara de cómo se investiga, pero dentro de esa delimitación hay varias opciones que podéis tomar. Pues tenéis tu caja de herramientas, ¿cachai? Tú ya tomáis una delimitación cuando decís, mira, voy a usar de esta caja cualitativa, voy a usar de esta cuantitativa. Pero esa opción siempre es en rigor en función de la pregunta. Entonces nadie puede venir de antemano poniendo la metodología por sobre el proceso. Y más encima, tú no podéis decirle a alguien, mira, hiciste todo mal, si en el fondo tenéis que decirle, mira, es interesante y me gustaría, primero, la pregunta parte como de cuáles son las limitaciones que tú ves. Pero ojo, que igual hay que hacerse la pregunta de cuestionar las implicancias de los resultados. A propósito de, por ejemplo, una investigación que hace poco compartíamos con Nico que decía que en el fondo los animales de piel oscura tienden a ser más tontos y agresivos que los de piel clara. Y eso se filtró. Y eso llegó a ser una publicación científica en una revista de, no sé, biología, pero que nadie se cuestiona las implicancias. Que las personas. Era Que las personas. Era literalmente una investigación del 2012 que decía básicamente que la gente de color efectivamente tenía nivel cognitivo más bajo, que era más violenta, Y Claro, pues, nadie sabe cómo rayos llegó a quedar publicado. A pesar de un concepto que se llama pigmentocracia, que es el hecho de que menor pigmentación te da más privilegio. Esa es la idea de a menor privilegio, más arriba está. Y eso se filtra, pues, ¿cachai? Pero en el fondo ese es un journal, es una revista científica que no se cuestiona las implicancias éticas de la investigación que produce. Eso es ser crítico. Cuando tú te consideráis... ¿Cómo? Hablábamos de Elsevier, no precisamente de... No, pues, no es así como la Condorito, no es que viniera pegado atrás en una... ¿Cachai? ¿Qué pasa? No, pues, alguna revista facha, no sé, pues,
la revista El Sábado, no venía, po. Era una revista que producía ciencia, pero que no se cuestiona las implicancias éticas de lo que divulga. Y ser crítico necesariamente tiene que ver con cuáles son los efectos de lo que estáis investigando. Y lo divertido de este artículo es que decía, a pesar de que existe esta teoría social de la pigmentocracia, vamos a decir esto. Y se la dejaron pasar. Cuestionable, al menos. Pero como dice Nico, como que el camino a la transformación parte un poco desde el ejercicio de este tipo de metodología. Preguntan por el... Sí, pues, hablamos un poquito de los usos políticos del conocimiento. Preguntan por el link de la revista. Si me escriben un correo, boris.villalobos@upla.cl, puedo mandarles el link que tengo. Y no sé si alguien quiere... Míralo, ya nos pasamos, porque para varias nos pasamos. Entonces, para ir cerrando, no sé si, Nico, quieres dejar tu correo por si alguien te quiere contactar para aprender más. Sí, claro, sí, tienen dudas, preguntas, lo que sea, yo feliz. Me encanta hablar, cuando me dejan hablar, me encanta pelar el cable. Ay, como si te tuvieran amarrado. Ya, oye, ¿y algún paper de Nicolás? Preguntan. Algo que tenga publicado Nicolás. No, estamos trabajando, de hecho, en este minuto para sacar el libro de emociones en Chile, del grupo de investigación en emociones, de emoción y sociedad. Así que iba a venir algo publicado, confío en sacar algunas publicaciones. Tengo pendientes mis publicaciones en ese sentido, pero también tengo algunas ¿Y cosas tu a medio ensayo? camino. ¿Y tu ensayo ese? ¿El ensayo que estaba publicado? ¿El que pillaste en la academia? ¿O en ResearchGate? Ya, pero no, está loco, no empecé esa tontera, po, weón. Qué vergüenza. Ah, ¿viste que te da el impostor? Te da el impostor, combate tu impostor. No, chao, olvídalo. Un poco hay también un poco de poder personal profesional. Ya, bueno, está bien. Es como pero mandar sí. el pack. No quiere mandar el pack, Nico, está bien. Me parece respetable. No, yo no. Ya, oye, vamos cerrando entonces. Si, como es una costumbre que en realidad lleva un episodio, pero podemos hacerlo permanentemente, si alguien quiere demostrarle su amor a Nicolás, puede hacerlo ahora en el chat, desde ahora ya, para que vayamos cerrando este espacio. Quiero agradecerle a todas, todos su participación. Pueden agradecerle a Nico por el chat, dije. Y nada, seguimos súper secos, ¿viste? Manso. Estuvo bacán el tecito, ¿sí? Eso, nada, pues, agradecerle a las intervenciones, las preguntas, agradecerle a Nico por su tiempo también, por querer estar, compartir sus saberes y la conversa de Toná, así que, y eso que no conocía a la Lili, Nico, te va a caer terrible bien. Nada. Menos mal que estos son los tecitos, pues, bueno, a la hora que ponen los whisky o las chelitas o los vinitos, y esta cuestión estaríamos contestando. Algún día vamos a hacer su navegadito metodológico. Ya. Sí, Voy a dejar de grabar desde ahora ya. Muchas gracias. Y esto, no se pierdan la próxima semana el tecito metodológico, porque vamos a hablar de metodologías feministas. Y va a volver una amiga de la casa. Alejandra Corbalán va a acompañarnos en el próximo tecito metodológico, ¿ya? ¿puedo venir? Te quiero escuchar. Obvio que sí. Ya, muy bien. Todos pueden estar. Así que sí, metodologías feministas.